quiero hablar sobre lo que es hacer todo en el nombre de Jesús. Invocar el nombre de Jesús. En Colosenses capítulo 2, la Biblia nos dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En los evangelios el Señor nos enseñó, le dijo a los discípulos: todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el cristianismo tenemos la costumbre, cada vez que oramos, decimos en el nombre de Jesús. Pero hay algo que no entendemos. Tú ves, hay que entender, lo que uno dice con la boca no necesariamente está conectado con el corazón. Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Y muchas veces lo único que nosotros tenemos es una confesión con la boca. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es posible invocar el nombre de Jesús y nada suceder. ¿Tú te acuerdas aquellos hebreos, hijos de, no recuerdo el nombre de la persona, pero dice la Biblia, creo que eran exorcistas? Trataron de echar fuera un demonio y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. No solamente no sucedió nada a su favor, sucedió algo en contra de ellos. El demonio se les zumbó encima y eso fue un desastre. Todas estas cosas demuestran que hay algo que hay que entender en cuanto a esto. La Biblia también dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuánta gente no invoca el nombre del Señor y no van a ser salvos? También el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Gente que lo llama a él Señor, gente que lo invoca, gente que invoca: Señor, en tu nombre hicimos tal y tal cosa. Apartaos de mí, no os conozco. Cuando la Biblia habla, que voy a entrar, espero que pongas atención. Cuando la Biblia habla de hacer las cosas en el nombre de Jesús, eso no simplemente significa que tú digas el nombre de Jesús con tu boca. Podemos decir el nombre de Jesús con nuestra boca y Jesús no estar en ningún lugar alrededor de nosotros. Jesús no estar en ese asunto. Es posible invocar el nombre de Dios en vano. Ay, papá, escucha eso. Subráyalo. Hay un mandamiento que dice en el viejo pacto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay una forma de invocar el nombre de Dios que puede ser en vano. Por ejemplo, como aquellos exorcistas que trataron de utilizar el nombre de Jesús. Le fue en vano, no tuvo fruto. Eso es lo que quiere decir en vano, no produjo nada. Nada, por lo menos nada bueno. Hay personas que invocan ese nombre con hipocresía. Hay personas que invocan ese nombre sin fe. Hay personas que invocan el nombre con duda. El que dude, no piense que recibirá alguna cosa de Dios. Así nos dice Santiago. Y él nos lo dice por inspiración del Espíritu Santo. Por supuesto, hay momentos que Dios en su grande misericordia, a pesar de nuestras debilidades y nuestras dudas, como quiera nos concede cosas, pero en realidad por amor de su nombre. Su nombre, y ahí es que vamos. ¿Qué quiere decir entonces eso? Su nombre, por amor de su nombre. Un nombre no es solamente una palabrita. Un nombre no solamente son las letras. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el espíritu es lo que está envuelto en el poder de ese nombre. Invocar a Jesús no es meramente
invocar las letras o la pronunciación de ese nombre. Invocar a Jesús es invocar quien Él es. Es invocar su persona. Y como su persona es una persona de poder, de autoridad, pues entonces de ahí es que pueden venir los resultados. Pero invocar el nombre de Jesús de una manera que traiga resultados es invocarlo en una forma, subraya, en una forma que esté en acorde con quien Él es, cómo Él piensa y cómo es que Él ha diseñado que sus cosas, sus obras, sus poderes funcionan. Por ejemplo, una persona que está en el orden del Espíritu, en el orden de la palabra, tiene más autoridad de poder recibir un resultado al invocar el nombre de Jesús que una persona que está fuera de la palabra, fuera del orden de Dios. Esas dos personas, los dos pueden invocar el mismo nombre, Jesús. Uno tiene resultados y el otro no. Porque en realidad, uno invocó verdaderamente el nombre de Jesús, hizo algo en el nombre de Jesús, dijo, invocó ese nombre y hizo la obra en el nombre de Jesús. El otro no, aunque usó el nombre por su boca, su labio, él no lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Es posible utilizar el nombre de Jesús y no estar haciendo esa cosa que estás haciendo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos reunimos para alabar a Dios, dice la Biblia que donde hayan dos o más en su nombre, ahí Él está. Pero muchas veces hemos dicho, nos parecemos dar de cuenta que en muchas congregaciones nosotros decimos, ahí Dios no está. Vamos a ciertos cultos y decimos, aquí Dios no estuvo. No percibimos su presencia, no sentimos nada de Él, no vimos ninguna obra de Él. Él no estuvo. Jesús no se apareció, no se dejó sentir, no se manifestó. Pues entonces, ¿qué sucedió? La Biblia dice, donde hayan dos o más en su nombre, Él iba a estar ahí. Y cuando empezaron el culto, hicieron una oración en el nombre de Jesús. Y había más de 2 personas en el culto. Pues entonces, ¿dónde Él está? ¿Será que Él no cumple su palabra? No, mi hermano. Es que aunque tú empieces un culto orando en el nombre de Jesús, eso no quiere decir que tú estás haciendo ese culto en el nombre de Jesús. Si estamos verdaderamente en el nombre de Jesús, en ese culto, Jesús verdaderamente va a estar ahí. Es posible orar en el nombre de Jesús sin orar en el nombre de Jesús. Es posible solamente decir el nombre con tu boca, con tus labios. De este pueblo de labios me honra. Es que no depende de solamente tú decir el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús 1000 veces. Para uno ver a Dios, ver un milagro, primeramente hay que estar en fe. Estar en fe es hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estar en fe es en acorde con su palabra. Es en acorde con su carácter. Es en acorde con su voluntad. Es en acorde como Él es. Es en acorde, la fe es en acorde con el diseño y el orden que Él ha establecido para que recibamos algo. Él estableció que vamos a recibir a través de la fe. Cuando tú lo haces a través de la fe, eso tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Porque Jesús lo estableció así. Te estás moviendo en el nombre de Jesús. Aunque tú ni digas el nombre de Jesús con tu boca, si tú te mueves en fe, te estás moviendo
en el nombre de Jesús, porque lo estás haciendo en la forma que Jesús estableció. Uno no puede hacer algo en el nombre de Jesús estando fuera de la voluntad de Jesús. Mira qué cosa. Si nosotros nos reunimos, vamos otra vez a lo del culto. Nos reunimos en un culto con intenciones de recibir gloria a nosotros. Vamos a decir que yo soy un cantante. Y yo voy para allá a impresionar a todo el mundo que escuchen mi voz tan linda que Dios me ha dado. Oh, ya tú verás, cuando escuchen mi voz, ahí sí que se va a sentir algo tremendo. Y yo voy con esa altivez, ese deseo de ser glorificado y puesto en alto delante de los hombres. Yo oro antes de hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando yo me ponga a cantar, yo no lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Aunque oré para hacerlo en el nombre de Jesús, no lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Lo estoy haciendo en mi nombre. Fíjate qué cosa, yo no mencioné mi nombre, pero lo estoy haciendo en mi nombre. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mi diseño, de acuerdo a mis metas, de acuerdo a mi carácter. Un carácter caído que desea gloria y honra de los hombres. Aunque estoy haciendo algo para Dios y oré en el nombre de Jesús con mi boca, pero en realidad yo no estoy haciendo en el nombre de Jesús, lo estoy haciendo en mi nombre. Entonces, en mi nombre no hay poder. Solamente hay poder en el nombre de Jesús. Tú ves que hacer las cosas en el nombre de Jesús no es solamente decir el nombre de Jesús, es actuar en el Espíritu de Jesús. Es movernos con la mente de Jesús. Es pensar, hacer las cosas con el pensamiento igual que Jesús piensa. Cuando nosotros vamos a ayudar a alguien por amor a Dios y amor al prójimo, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Pero si yo me muevo a ayudar a alguien para que alguien me vea y diga, wow, qué tremendo hermano, ese hermano sí que es de Dios, mira que mucho ayuda. Eso no es en el nombre de Jesús. Y uno no va a ver los resultados. Tú recuerdas cuando Jesucristo le explicó a los discípulos, no oren como esta otra gente que oran para ser vistos. Ellos ya tienen su recompensa. Pero ustedes oren en secreto para que reciban una recompensa de parte de Dios. O sea, para que Dios se manifieste, para que Dios compruebe que Él se agrada de tu oración. No lo hagas en tu nombre, no lo hagas para tu gloria. Aquella otra gente ya recibieron su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Ellos querían que su propio nombre fuera exaltado, que todo el mundo los mirara y dijese, wow, qué bien ora ese hermano. Tiene una voz, la forma que habla, la forma que se expresa y qué palabras tan lindas y tan bíblicas él usa cuando él ora. ¡Wow! Pues como eso es lo que él buscaba, pues ya recibió su recompensa porque ya la gente lo hicieron, la gente lo miraron y lo admiraron. Él quería ser visto, ya lo vieron. Por más que él invocara el nombre de Dios, en ese momento él no está orando en el nombre de Dios. El que ora en el nombre de Jesús es aquel que ora en humildad. Es aquel que ora en línea con el deseo de Dios, en línea con la mente de Dios, en línea con la voluntad de Dios, en línea con el pensamiento. El mismo deseo que Dios tiene es el mismo deseo que inspira que tú ores. Aleluya. Eso es estar en el Espíritu. Eso es estar en la palabra. Y estar en el Espíritu y andar en la palabra es hacer las cosas en el nombre de Jesús. Es lo mismo. Porque Jesús es la palabra. Y en Corintios dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de el Señor,
allí hay libertad. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, mi espíritu está ahí y trae libertad. Pero hay que estar en su nombre. Y estar en su nombre, como dije ahorita, lo sigo recalcando porque esto es algo que es difícil de romper en nuestras mentes. Estar en su nombre no es meramente decir su nombre con nuestra boca, con nuestros labios. Es hacer las cosas en la misma forma que Dios quiere que las hagamos, en la forma que Dios las haría. Si Dios mismo estuviera aquí, ¿cómo Él lo haría? Pues así mismito, cuando tú lo tratas de hacer de esa misma forma, pues tú lo estás haciendo en su nombre. Mira este punto. En el bautismo, mucha gente se preocupa de invocar el nombre de Dios. Y vamos a bautizar, como decían los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 38. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hay otros que dicen, no, hay que hacerlo como dice Mateo 28, 19. Id, hacer discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los hermanos, no importa cómo lo hagan, cómo piensen que es lo correcto, ellos piensan que la manera de hacerlo correctamente es de decir exactamente esas palabras. Algunos dicen la de Mateo 28, 19 y otros dicen la de Hechos capítulo 2, versículo 38. Tú puedes decir las palabras y todavía no haberlo hecho en el nombre. Alabanzas a Jesús. Tú sabes que hay montones de personas que se han bautizado invocando el nombre. Entraron secos, salieron mojados y nada sucedió. Siguieron igual, su vida no cambió. No hubo un cambio. Se supone que hay un cambio cuando a Cristo conocí. Todas las cosas viejas pasaron. De modo, si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pues entonces, ¿cómo alguien supuestamente invocó el nombre, sepultó la vieja criatura en las aguas bautismales, salió para afuera y sigue igual? No se hizo en el nombre. No importando el nombre que invoque. Hay otros que dicen, no, que el nombre tiene que decirlo en hebreo. Invocan, no sé, cuando bautizan será Yeshua o Yehoshua. No quiero entrar en ese tema. La cuestión que yo quiero que se entienda, porque esto es importantísimo, hay que hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Y hay que hablar en el nombre del Señor Jesús. Pero solamente decir esas palabras no cualifica de hacerlo en el nombre de Jesús, que es lo importante para ver resultados. Algunos predican y antes de predicar oran, invocan el nombre. Y cuando predican, no predican en el nombre de Jesús. No predican la verdadera palabra de Jesús. ¿Cómo es posible que estén predicando en el nombre de Jesús? Aunque lo invocaron con su boca, pero ¿cómo es posible que eso sea una predicación en el nombre? Cuando está en contra de la palabra que ese mismo nombre ha enviado al mundo. No lo hicieron en el nombre de Jesús. Y por eso es que Jesucristo no respalda muchas de esas palabras. Fíjate cómo él respaldaba la palabra de los apóstoles. Al final de Marcos capítulo 16, los discípulos salieron a hacer exactamente lo que Jesús les mandó que hicieran. Ahí es que está la clave de hacer las cosas en el nombre de Jesús. Haciéndolo en el nombre de Jesús es hacer exactamente lo que Él te manda. Ellos se fueron a hacer lo que Jesús mandó. Una vez que Jesús fue levantado, recibido arriba en el cielo, los discípulos salieron a predicar exactamente lo que Él les mandó, a hacer exactamente lo que Él mandó. Y dice la palabra que el mismo Señor Jesús confirmaba las palabras de ellos con señales y prodigios.
¿Por qué estaban esas señales y prodigios? Porque ellos lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. Y eso no quería decir que ellos iban por todos lados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No necesariamente, seguro que se usa el nombre, porque ese es el nombre que representa todo lo que Jesús es. Ese nombre significa yo soy salvación. Aquel que se le presentó a Moisés en Éxodo capítulo 6. Moisés le preguntó su nombre y él le respondió, dile, yo soy, te ha enviado. Ese mismo yo soy se revela en Juan capítulo 8, versículo 24. Si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pues ese yo soy le dijo a sus discípulos, vayan en mi nombre, vayan en mi carácter, vayan en mi poder. Y mientras ustedes vayan en mi poder, yo los respaldaré. Mientras ustedes hagan lo que yo mando, yo los respaldaré. Mientras ustedes hablen las palabras que yo les envíe a hablar, yo les respaldaré. Mi autoridad estará con vosotros. ¿Por qué? Porque estaréis en mi nombre. Termino con esto. Los policías, las autoridades policíacas, ellos vienen a los lugares a arrestar personas, vamos a decir, o a establecer la ley. Y vamos a decir que ellos tocan a tu puerta de tu casa y dicen, abre en el nombre de la ley. Vamos a decir que ellos dicen eso. O dicen, policía, abra la puerta. Ese nombre que ellos están invocando, la ley o la policía, causa un entendimiento dentro de ti. Causa que tú entiendas, espérate, esto es la policía, esto es la ley que ha venido a mi casa. Y ya en tu mente tú sabes, la ley es de esta forma, de esta forma, de esta forma. Si yo no hago esto, la ley me va a hacer aquello. La ley representa unas cosas. La policía representa unas cosas. Y esa representación, la policía la trae a tu casa. Y tú no respetas a ese hombre, pero respeta lo que él representa. Y él trae un uniforme que representa la autoridad que hay, no en él, en esa ley, en ese nombre de policía. Él está vestido de ese nombre. Él carga ese nombre y él se comporta de una cierta manera que representa ese nombre. Y representa que ese nombre tiene poder y autoridad en la tierra. Y por eso es que la gente lo respeta. No, nosotros no estamos respetando ese hombre, ni la vestimenta. Pero estamos respetando lo que eso representa, porque detrás de eso hay algo real, hay una ley, hay una consecuencia, hay una autoridad, hay un poder gubernamental en la tierra que te puede hacer daño. So, uno respeta ese nombre. Pero ese mismo policía puede tocar la puerta y nunca decir nada, que estamos aquí en el nombre de la ley, ni que aquí está la policía. Nunca decir nada, solamente quedarse callado y tocar la puerta. Cuando tú le abres la puerta y tú notas que es un policía, tú le tienes el mismo respeto. Le tienes el mismo temor, el mismo miedo. No se asusta, wow, ¿qué hace un policía aquí? Y él no usó el nombre. Él no usó la ley, el nombre de la ley, no usó el nombre de policía. Y es lo mismo cuando nosotros vamos a hacer las cosas. Hay veces que tú vas a hacer cosas y nunca mencionas el nombre de Jesús con tu boca. Pero tus acciones demuestran el nombre de Jesús. Tu caminar es en el nombre de Jesús. Y ese es el caminar que te da resultados en la vida espiritual. Andar como Él anduvo. Caminar como Él camina. Hablar como Él habla. Pensar como Él habla. Eso todo es andar y hacer en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis,
sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.